Dios te bendiga. Desde este momento, el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, estaremos conversando sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué es que nacemos pecadores? ¿De qué manera debemos educar a los hijos para que se mantengan en los caminos de Dios? Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el pastor Sergio Rubio, teólogo y escritor, quien dará respuestas según la Biblia sobre este y otros conceptos. Mantente ahí. Hola, pastor Rubio. Aquí estamos en una nueva entrega. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también para todas las personas que escuchan este segmento. Aquí yo pensando que muchas veces las personas consideran que los niños son inocentes. Un bebé recién nacido hasta que cumple sus 5 o 6 años, él es inocente todavía, él no tiene conocimiento de lo que es correcto e incorrecto. Háblenos de si esto es cierto y si un niño no es pecador. Bueno, ese es un tema interesantísimo y donde hay un debate teológico bastante reñido allí. Pero vamos a la Biblia. La Biblia es el libro que nos orienta a nosotros en una cosa o en otra cosa, porque Dios se ha revelado en su palabra y nos ha dado como la orientación para que nosotros podamos entender este plan de salvación, entender este conflicto, entender también la justificación por la fe, cómo se salva el pecador. Así que de acuerdo a la Biblia, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa bajo el símbolo del egoísmo, porque nacemos separados de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que un niño nace, ya es una persona que, aunque no tiene conocimiento, aunque tú no le puedes atribuir así una culpa a ese niño pequeño, pero es un niño que tiene el germen del mal en su vida, que ha nacido con él por ser descendiente de padres pecadores. Por lo tanto, ese niño nace separado de Dios y ya necesita la gracia de Dios para ser salvo. Muchas personas piensan como que los niños van adquiriendo el pecado a medida que van creciendo, pero nosotros nacemos como pecadores, porque el pecado no es solamente cuando tú haces un hecho puntual, ¿verdad? Que la persona roba, que mata, que habla mentira, sino que también el pecado es un estado, una condición ontológica. Así que todos los descendientes de Adán, todas las personas que nacemos en este mundo, nacemos en ese símbolo. Y de hecho, el primer pecado de cualquier ser humano es el egoísmo, incluyendo el pecado de los niños. Porque aunque el niño no sepa, si usted, por ejemplo, lleva a un niño a cualquier lugar y lo pone a jugar allí, o el niño está acostado, o chequee también cuando un niño no se quiere comer un alimento, la madre le está dando el alimento, puede ser pequeñito, pero si no se lo quiere comer y la madre dice, bueno, como tú no te quieres comer este alimento, se lo voy a dar a fulano de tal, inmediatamente se despierta el egoísmo. Hubo una niña allá en nuestra casa que agarró un spray que lo encontraron por ahí en algún lugar, un spray, y comenzaron entonces a escribir con el spray en las paredes de la casa. ¿Y qué edad tenía la niña? La niña más o menos tenía como algunos 7 u 8 años, más o menos. Y entonces cuando nos vio la niña, inmediatamente salió corriendo y agachó el spray. Pero yo vi que ya agachó el spray. Ajá. ¿Y quién que escribió estas letras aquí en las paredes de la casa? Inmediatamente ella dijo que ella no sabía. Y como yo sabía que yo la había visto que agachó el spray, usted sabe dónde está, yo voy a llamar a su mamá, y comenzó a llorar diciendo que ella no sabía. Entonces cuando la mamá llegó, que la mamá entonces intervino, ella buscó el spray. Pero su reacción natural fue que ella no sabía nunca en la vida quién había escrito esas rayas en la pared con el spray, porque esa es su naturaleza. Y ella nació con esa naturaleza. Entiendo. Y todos nosotros nacemos con esa naturaleza bajo el símbolo del egoísmo, separados de Dios. Y desde que un niño nace, necesita la gracia de Cristo Jesús. Bueno, este ejemplo que usted ha dado, la niña tenía algunos 7 años, pero algunas personas dicen que los niños hasta los 7 años es que se forma su carácter. Antes de ahí,
pues el niño podría ser inocente porque todavía no se ha formado su carácter. No, porque la inocencia entonces hay que verla desde el punto de vista que la persona ahora, tú no lo puedes ver así como una persona, como un culpable que le están atribuyendo una acción específica, pero entonces él tiene una naturaleza, tiene una condición. ¿Se da cuenta? De hecho, es muy importante entender la raíz del pecado, porque la base del pecado es estar separado de Dios. Es posible que una persona no haya hecho, no se le pueda buscar un hecho concreto, malo que haya hecho, pero el hecho de estar separado de Dios ya está contado entre los pecadores. ¿Se da cuenta? Porque el pecado también es una condición. De hecho, yo estaba hablando esto en un cierto lugar y entonces hay una persona, porque aquí hay un conflicto muy serio con lo que escribió y lo que dijo un señor llamado Agustín de Hipona y lo que escribió y lo que dijo otro señor llamado Pelagio. Son dos extremos. ¿Qué dice uno y qué dice el otro? Bueno, Agustín piensa entonces que cuando un niño nace, entonces nace pecador y también culpable. Es decir, que nace, que es culpable del pecado de su progenitor, de Adán. Y entonces cuando un niño nace con las propensiones al mal, no nace culpable, porque entonces ya la culpa es otra cosa. Y entonces a medida que el niño va creciendo, que va desarrollando su carácter y que le va dando rienda suelta a lo que él es o a lo que ella es, entonces que entre en esa línea. Entonces Pelagio crea otra cosa, como que el niño nace sin ningún tipo de problema, que después en el camino es que la persona como que se va contaminando y que va avanzando. Pero cuando usted lee la Biblia bien claro, se da cuenta que el pecado es un estado, es una condición ontológica, que es un asunto del ser. Y le decía que hablaba de esto un lugar, entonces una persona le pareció que lo que yo estaba diciendo se le parecía como a una enseñanza agustiniana, ¿verdad? Porque muchas personas entonces apelan allí a Agustín como para asustar a las personas y apelan como a ese asunto. Bueno, tú lo que estás diciendo es agustiniano. Entonces yo le hice una ilustración. Le dije, un cerdo es inmundo porque come alguna cosa inmunda o es inmundo en su naturaleza. Inmundo en su naturaleza. Sí, claro que sí. Usted puede agarrar un cerdo y entonces incluso ponerle una toalla así cuando la madre lo pare, ¿verdad? Para que ni siquiera toque el suelo y llevárselo a una jaula y criarlo en una jaula, darle comida, darle maíz, darle soya. Déjeme decirle que en tiempo atrás yo vi un niño que tenía de mascota un cerdo y de lo más bonito, hasta ropita le ponía. Correcto, y todo. Usted le da soya, lo viste, lo baña 5 veces al día, lava la jaula también 4 o 5 veces al día y cuando el cerdo crece sigue siendo inmundo. Ahora, ¿por qué? Porque el cerdo no es inmundo porque coma alguna cosa inmunda, sino que es inmundo en su naturaleza, en su ser. Algo parecido ocurre con nosotros. Nosotros somos pecadores en el ser, en la naturaleza, desde el vientre de la madre, así lo dice la Biblia. Entonces, nosotros no llegamos a ser pecadores porque pecamos porque somos pecadores. O sea que para nosotros pecar, para mentir, para ser hipócritas, y para enojarnos y para hablar mal de las otras personas, eso no hay que enseñarlo, porque eso está dentro de nuestro ser, de lo que nosotros somos. Y entonces lo antinatural es que nosotros podamos entonces obrar distinto. Y para eso entonces ahora que viene el Espíritu Santo, viene el Evangelio y entra en el corazón de nosotros. Por ejemplo, usted perdonar a una persona que lo ha humillado y sin razón y que como dicen por aquí los jóvenes, lo ha asqueroseado, ¿verdad? Y lo ha humillado y lo ha pateado usted. Perdonar a esa persona, eso no es un asunto natural. O sea, tiene que Cristo haber estado en el corazón suyo, haber hecho un cambio y entonces usted entender en esa base para que lo va a perdonar. Pero si es de una manera natural como nosotros somos, lo que tendemos es a la venganza. Tú me hiciste este mal, entonces yo voy a buscar por dónde también te daño. Y entonces esa es la naturaleza de nosotros los seres humanos. Pastor, ya que ha expresado tan claramente que un niño nace siendo pecador, muchas personas que han perdido un bebé o un niño de 2 años y el niño muere, entonces ese niño, ¿podría Jesús entregárselo a sus padres cuando él venga? Bueno, ese es un tema muy debatido, que se ha debatido mucho, las personas han teorizado mucho sobre ese tema. Pero esos temas es bueno dejárselo a Dios, porque
al final de la jornada, Dios es el que tiene el control de este asunto en sus manos. Y entonces el Señor hará con cada persona lo que es justo, en su justicia y en su misericordia. Y entonces la salvación es un asunto que está concentrado en Cristo Jesús. Y entonces con esa cantidad de niños que mueren, ¿verdad? Dios se encargará de tomar una sentencia, un dictamen en cada persona, dependiendo entonces de cómo Dios lo haya visto y dependiendo entonces de la condición que la persona tiene. Por eso cuando nuestros niños en la iglesia, los padres lo tienen y son miembros de nuestra iglesia, incluso otros que no son miembros también, incluso lo llevan a presentarlos, nosotros los dedicamos a Dios, los presentamos a Dios. Y entonces la tarea de los padres es ir enseñando el evangelio, y cuando ellos ya tienen conciencia de decisión personal, los que deciden ser bautizados, entonces son bautizados y entonces se le va discipulando. La mejor manera para discipular a las personas es cuando están pequeños, porque Dios da a los niños pequeños por alguna razón. ¿Y por qué razón usted entiende que Dios nos lo entrega pequeños? Para que le podamos dar el molde, para que lo vayamos enseñando. Y entonces los padres tienen que enseñarle a sus niños quién es su Salvador, cuál es la condición que ellos tienen y cómo se deben relacionar con Cristo Jesús para que sus pecados sean perdonados. Y cuando ellos pecan en el camino, que hacen maldad, entonces enseñarles a ir a Cristo Jesús a buscar el perdón de sus pecados. Entonces, basado en eso, pastor, yo me pregunto si un padre que corrige a su niño, cuando le dice que debe hacer esto y que aquello no lo debe de hacer, sin presentarle directamente a Jesús, ¿lo estará haciendo bien? Sí, o sea, todo lo bueno que los padres le puedan enseñar a sus hijos tiene un valor. Pero aquí, en el término que estamos hablando, más allá de lo bueno que le puede enseñar, tiene que enseñarle cuál es su Salvador, quién es su Salvador, y enseñarle cuál es la condición que él tiene y el plan que tiene su Salvador. Y enseñarle al niño a conectarse con Cristo Jesús. ¿Y desde pequeñito un niño puede entender eso? Claro que sí, a medida que van creciendo, entonces los niños van amando a Cristo. Y entonces hay que enseñarle que de ellos son de las enseñanzas que un padre necesita transmitirle a sus hijos. Enseñarle a amar a Cristo, enseñarle a entregarse a Cristo y enseñarle a obedecerle a Cristo. Y debe ser en ese orden, porque muchas veces entonces muchos padres enseñan el asunto al revés. Yo le llamo eso sembrar la semilla al revés. Y he descubierto entonces que hay muchos padres que son muy fuertes para enseñar a sus hijos a obedecer a Cristo y a ellos también. Débiles en enseñarle a amar a Cristo y opuestos cuando se entregan a Cristo. Oh, sí, ¿se da cuenta? Es cierto. Wow. Entonces, sí, porque dicen, no, él no está preparado todavía. Exactamente, cuando dicen que ahí están se va a opuestos. entregar. Entonces son muy fuertes para trabajar, para que obedezcan. Exacto, para trabajar el y tema de la son muy obediencia. débiles, he visto muchos, para enseñarle a amar a Cristo. Entonces, cuando un niño se cría en un hogar donde los padres son fuertes para enseñarle a obedecer, débiles para enseñarles a amar a Cristo y opuesto cuando los niños se crean a Cristo, lo están creando en un peligro muy serio. Y lo más fácil es que ese niño rechace el evangelio y rechace todo lo que se llama cristianismo. Bueno, realmente esto debe de causar mucha preocupación en los padres que están en sintonía. ¿Qué debe de hacer un padre para evitar que su hijo se aparte del cristianismo? Lo primero que la persona debe hacer es orarle a Dios, estudiar la Biblia para comprender el evangelio. Dos libros que nosotros, aparte de la Biblia, dos libros que nosotros recomendamos es El Camino a Cristo y El Deseado de todas las gentes. Son dos libros especiales, juntamente con la Biblia, para que las personas puedan comprender el plan de salvación. Porque el problema está, Magdalena, que si nosotros no comprendemos bien el plan de salvación, tenemos problemas, serio problema para poder transmitir el evangelio principalmente a nuestra familia y a nuestros hijos. Entonces, la persona necesita conocer bien este asunto que muchos teólogos le llaman el pecado en sentido grande, así mayúsculo, y los pecados. Entonces, el pecado es el estado, la condición de la persona, y los pecados son las obras, las manifestaciones que la persona hace. Okay. Pero toda persona que tiene una definición incorrecta de pecado, también tiene una definición incorrecta de salvación. Entonces, en esa situación complicada que viven muchas personas, al no comprender el plan de salvación, entonces afectan a sus hijos. Ellos no entienden entonces la condición que tienen los hijos. Ellos no entienden
que la única solución que esos niños tienen para ser salvos es que la sangre de Cristo sea por ellos. Ese niño nace separado de Dios y ya necesita la gracia de Dios para ser salvo. Por lo tanto, la Biblia es un libro muy interesante porque nos dice a nosotros que de una manera natural en el ser humano no habita el bien. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de eso cuando el Espíritu Santo lo iluminó. Y cuando uno lee, por ejemplo, Romanos 7:18, él dice, yo sé, esto es en mí, en mi carne, que no mora el bien. Por lo tanto, para que una persona sea salva, un niño o un adulto, entonces el Espíritu Santo introduce una nueva naturaleza en la vida de la persona. Y entonces, si esa nueva naturaleza, eso le llaman el nuevo nacimiento. Entonces, un niño tiene la capacidad de recibir un nuevo Claro que sí. nacimiento. Claro, porque entonces al aceptar a Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, entonces el nuevo nacimiento es posible para los niños. Okay. Y entonces incluso cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Y dice, ven acá, ¿y por qué lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre? Oh, claro que sí, porque es una persona que desde que fue concebido ya entonces viene como un pecador, no viene como santo. El único que le ocurrió un asunto distinto fue a Cristo en su naturaleza humana, que Cristo nació como santo. Exacto. Solo dice la Biblia que el santo ser que nacerá, Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero nosotros todos no nacemos como santos, nacemos como pecadores. Entonces, Juan, ¿cómo es Juan el Bautista? Sí, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de la madre. Pero entonces ahí él tenía algo más especial que lo que tenemos usted y yo. Claro, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice eso? Que él viene entonces a un conflicto y entonces el Espíritu Santo tiene que guiarlo desde pequeño, porque entonces tiene la misión muy especial Juan el Bautista. Entonces, sencillamente, el enemigo quiere agarrar a los niños, las mentes de los niños desde muy temprana edad, porque mientras más temprano toma sus mentes, tiene más seguridad para guiarlo por su camino. Entonces nosotros tenemos que usar la misma estrategia y decir, mientras más temprano entonces Cristo entra en la mente de los niños, entonces tenemos mayor seguridad para que ellos puedan salir de esta condición donde están y para que puedan permanecer en el Evangelio, dar los frutos, ser personas que glorifiquen el nombre de Dios, y cuando Cristo venga en gloria, que seamos transformados, entonces nosotros tendremos la nueva naturaleza que Cristo hizo en nosotros. Interesante, pastor. Me gustaría que en este momento dé un resumen de todo lo que hemos aprendido. Así que de acuerdo a la Biblia, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa bajo el símbolo del egoísmo, porque nacemos separados de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que un niño nace, ya es una persona que aunque no tiene conocimiento, aunque tú no le puedes atribuir así una culpa, pero es un niño que tiene el germen del mal en su vida. Por lo tanto, es un asunto muy importante que lo podamos comprender bien y entonces entender claramente que nosotros nacemos con una mente perversa. Eso lo dice Jeremías 17:9, que el corazón de los seres humanos es engañoso y perverso y que solamente Dios lo puede conocer bien. Pues, pastor, hemos aprendido mucho y sé que nuestros amigos han quedado claros en que cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, porque, tal como usted decía, todos nacemos separados de Dios. Y a ti que me escuchas, te invito para que continúes en sintonía de esta radioestación y a que nos escuches en la siguiente entrega. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te hicieron compañía en estos minutos, esperando que la bendición de Dios te acompañe siempre. Hasta la próxima.